neuro y tóxico. Vamos a empezar con la primera pregunta. Sí, tenemos un niño de 7 años que le diagnosticaron neumonía. En el examen físico está en buen estado general. Le realizamos una radiografía de tórax que muestra infiltrados intersticiales bilaterales. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Entonces, tenemos un paciente que nos dice Nelson que el tratamiento ambulatorio para neumonía va a ser de amoxicilina 90 miligramos kilo día. ¿Qué pasa? En pacientes en edad escolar, que van a ser los pacientes que sean mayores de 5 años, que tengan signos de neumonía típica, que es aquella que es generada más que nada por Mycoplasma pneumoniae y Clamidófila pneumoniae, que este paciente la presenta porque presenta una radiografía de tórax con infiltrados intersticiales, le podemos indicar tratamiento con macrólidos, que pueden ser tanto acitromicina como claritromicina. Entonces, acuérdense, paciente en edad escolar que se sospecha neumonía típica, el tratamiento de elección según Nelson van a ser los macrólidos. Si a mí el paciente me hubiera puesto que tiene una consolidación en el lóbulo superior derecho y que tiene broncograma aéreo y que es un bloque neumónico, el tratamiento sería amoxicilina, pero como la radiografía muestra en infiltrado intersticial, nos inclinamos por la opción C, claritromicina. Vamos con la 2, tenemos que concurre a control de salud Violeta, de 3 semanas de vida, que tiene una mácula color de vino porto que cubre el párpado superior izquierdo y la frente. ¿Qué estudio se debe indicar para confirmar el diagnóstico? Bueno, aquí lo que estamos sospechando es un síndrome neurocutáneo que se conoce con el nombre de síndrome de Sturge-Weber. Es un síndrome que a nivel neurológico suele generar convulsiones refractarias y una hemiparesia que es contralateral a la mancha. Y aparte de eso, a nivel cutáneo, lo que suele generar es una mácula color vino porto, como podemos ver en la imagen, que afecta una hemicara. Y aparte de eso, los pacientes suelen tener glaucoma del mismo lado que tienen la mácula de color de vino o porto. ¿Por qué le vamos a pedir una resonancia magnética de cerebro para confirmar el diagnóstico? Porque justamente lo que vamos a confirmar es la presencia de angiomas leptomeningios que terminan de confirmar el diagnóstico de Sturge-Weber. Después, más adelante, vamos a ver que tenemos otros síndromes neurocutáneos, el más conocido, la esclerosis tuberosa y también la neurofibromatosis. Acuérdense que la esclerosis tuberosa son máculas hipopigmentadas, ¿sí? A diferencia del Sturge-Weber. 3. Tenemos un paciente de 4 años que consulta inicialmente por presentar náuseas, vómitos, diarrea y depresión del sistema nervioso central. Tiene alteraciones visuales, midriasis paralítica y polipnea. Al examen oftalmológico tiene neuritis óptica, edema de papila. Los exámenes complementarios muestran una acidosis con GAPA aumentado, disminución del bicarbonato e hipoglucemia. ¿Cuál de las siguientes sustancias es la que más probablemente haya ingerido el paciente? La respuesta es la A, metanol. ¿Por qué es metanol? ¿Sí? Vamos a ver que el metanol tiene 2 fases de afectación. Tiene una fase más aguda y la fase inmediata, que es dentro de las primeras 12 horas, en la cual suele hacer una clínica inespecífica de intoxicación. El paciente está somnoliento, con náuseas y vómitos. Pero ya a partir de las 12 horas empiezan las que son las manifestaciones más específicas, que primero a nivel del laboratorio van a tener una acidosis metabólica con un GAP aumentado, y lo que más característico van a ser las alteraciones visuales, ¿sí? Los pacientes empiezan con afectación de nervio óptico y se puede ver en el fondo de ojo como presencia de edema de papila. Con respecto a las otras etiologías, sepan que el etilenglicol, más que nada, es un tóxico que está presente en los líquidos anticongelantes y lo que genera es afectación renal y disminución del calcio, más que nada porque forma un ácido que se llama ácido oxálico. Este ácido oxálico justamente se une al calcio, precipita a nivel renal y lo que genera la afectación renal. Y por último, el etanol y el clonazepam, sepan que da una clínica más que nada de depresión del sistema nervioso central. El etanol al principio puede generar excitación, pero a la larga ambos dan una clínica de depresión del sistema nervioso central. 4. Tenemos un niño de 2 años que tiene tos nocturna. Se ha despertado en la noche con tos perruna no productiva que mejora por la mañana, no refiere fiebre o rinorrea. El examen respiratorio es normal,
¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es la que más sugiere laringitis espasmódica y no laringotraqueobronquitis recurrente? Bueno, a continuación vamos a ver un cuadrito, ¿sí?, en el cual vamos a ver cómo es el manejo de los pacientes con laringitis. Sepan que los pacientes con laringotraqueobronquitis o CRUP o laringitis subglótica, son todos sinónimos, presentan rinorrea y fiebre. Mientras que los pacientes con laringitis espasmódica, que también lo pueden llegar a leer como CRUP espasmódico, no presentan antecedente de rinorrea y fiebre. Vamos con el cuadrito, ¿sí? ¿Cuáles van a ser el síntoma común a todas las laringitis? Van a ser la presencia de tos metálica o tos perruna. Y lo que primero nos va a dividir las aguas va a ser la presencia de catarro de vibra superior y fiebre. Característicamente los pacientes con CRUP espasmódico, que es de etiología alérgica o psicológica, no van a tener antecedentes de catarro de vibra superior ni de fiebre, y se va a caracterizar el cuadro por una tos nocturna que luego mejora. Mientras que después tenemos los pacientes que sí tienen antecedentes de catarro de vibra superior y fiebre, y ahora sí lo que nos va a dividir las aguas va a ser el estado general. Los pacientes que están en buen estado general vamos a sospechar que se trata de un CRUP, laringotraqueobronquitis o laringitis subglótica. ¿Sí? Son todos sinónimos y les puede aparecer de cualquier manera. Estos pacientes característicamente tienen tos nocturna y pueden tener dificultad respiratoria variable. Los pacientes con laringitis leve, aquellos que tienen estridor cuando lloran o se agitan y que tienen un leve tiraje o tienen un tiraje subcostal, el tratamiento van a ser los corticoides. Los corticoides pueden ser tanto vía oral como inhalados. Y en los pacientes que tengan laringitis moderada severa, es decir, aquellos que tienen ya un estridor en reposo, tienen aumento del tiraje y pueden llegar a desaturar, en esos el tratamiento van a ser los corticoides, que pueden ser vía oral o nebulizado, y la adrenalina nebulizada. Sepan que la adrena es el primer tratamiento que vamos a instaurar en estos pacientes porque suele mejorar mucho más rápido los síntomas que los corticoides. Y con respecto a la etiología de la laringitis subglótica, es más que nada generada por el virus de la parainfluenza. En un 75% de los casos la produce este virus. Después tenemos los pacientes que están en mal estado general. En estos pacientes que están con tos perruna y mal estado general y tienen fiebre alta, tenemos que sospechar que tienen una epiglotitis o una laringitis supraglótica. Estos pacientes tienen una evolución muy rápida y progresiva, tienen dificultad respiratoria severa, babeo, fiebre alta, y muchas veces requieren de internarse en cuidados intensivos y de intubación endotraqueal para más que nada proteger la vía aérea. Aparte de eso, están indicadas los hemoscultivos por 2 y los antibióticos endovenosos. Y la etiología más que nada de la epiglotitis es bacteriana. ¿Está claro? ¿Dudas hasta acá? Te hago una consulta. ¿Se escucha? Sí, sí. Perdón. ¿En qué momento se usa el vapor en el CRUP, digamos, en la laringitis subglótica? Perfecto. En la laringitis subglótica se usa el vapor, pero como una medida sintomática. No es que te va a curar el cuadro, se utiliza porque mejora, digamos, lo que es la sintomatología, la tos, pero lo que va a ser la piedra angular del tratamiento van a ser los corticoides en la leve y en la moderada severa la adrenalina. Es como parte de las medidas sintomáticas, pero no reemplaza al corticoide. Perfecto, gracias. No, por nada. Tenemos la 5. Tenemos un paciente de 7 años con un cuadro de dificultad respiratoria, está con fiebre, dolor de garganta, tiene un rápido deterioro, una marcada dificultad para deglutir y respirar y rechaza también la ingesta. Está en mal estado general, tiene 39,2 de fiebre, una frecuencia cardíaca de 120, escurre saliva por la boca, está con babeo y tiene estridor inspiratorio. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Ahora sí, tenemos un paciente con tos, ¿sí?, que está en mal estado general, fiebre alta, babeo, todas características que habíamos mencionado de la epiglotitis aguda. La epiglotitis aguda, acuérdense, etiología bacteriana, la más frecuente es el Haemophilus influenzae tipo B, y la clínica es esta, si es un paciente que evoluciona rápida y fulminantemente y que muchas veces requiere de intubación en cuidados intensivos para intubarlo y asegurar la vía respiratoria. Y en el caso de duda diagnóstica, con algún otro diagnóstico, como pueden ser, por ejemplo, la aspiración de cuerpo extraño, que generalmente la aspiración del cuerpo extraño, el paciente no está en un mal estado general, sino que suele estar mejor y tampoco suele presentar fiebre la aspiración de cuerpo extraño.
Si nos queda alguna duda diagnóstica, lo que podemos llegar a realizar es una radiografía de cuello lateral, y lo que se ve en la radiografía de cuello lateral es el signo del pulgar, ¿sí? Esta es la epiglotis. La epiglotis, cuando está inflamada, no se ve así como una línea, sino que se ve como si fuera un pulgar, ¿sí? Es por eso que este signo se llama signo del pulgar, se ve en la radiografía de cuello lateral en hiperextensión y justamente corresponde a lo que es la inflamación y la infección de la epiglotis. Perdón, ¿te hago una pregunta? Sí. Dijiste que la etiología más frecuente era Haemophilus influenzae, porque yo había leído como que eso era antes y ahora cambió. Del Haemophilus influenzae es del 10 al 40% del Haemophilus influenzae. Por más de que haya disminuido con lo que es la aparición de la vacunación, tomaron Sí, más importancia otros gérmenes, pero sigue siendo el Haemophilus influenzae, del 10 al 40. perfecto. Me quedó una duda del anterior Sí, sobre el tratamiento que mencionaste sí, que la adrenalina es lo que más sirve. sí. Me quedo que en el leve también le doy. No, en el leve únicamente corticoides, y en la moderada severa recién ahí indicas adrenalina nebulizada. Ok, ok, gracias. Acordate el paciente con laringitis leve, un estridor que es cuando llora o se agita, y que está con un leve tiraje o que no tiene tiraje. Tenemos la 6, un lactante de 3 meses que tiene rinorrea, tos y sibilancias, de 3 días de evolución, nos pone los signos vitales del paciente, tiene un tiraje subcostal leve. ¿Cuál es la causa más probable de la enfermedad de este paciente? Lo que estamos sospechando es que se trata de un cuadro de bronquiolitis, y de bronquiolitis tenemos que saber que un 50% más o menos de los casos es generado por el virus sincicial respiratorio, que es la principal etiología. Vamos con la siguiente, tenemos la 7, una niña de 6 meses que consulta por convulsiones. La niña no tiene otros antecedentes de importancia, el examen visual tiene lesiones en el cutis que le llaman la atención. ¿Qué datos buscaría en la niña para confirmar su presunción diagnóstica? Respuesta correcta, la D, ¿sí? Máculas hipopigmentadas. Acuérdense que las máculas hipopigmentadas y la afectación neurológica es característica de la esclerosis tuberosa. Ustedes tal vez alguno marcó adenomas sebáceos porque leyó que la esclerosis tuberosa pueden contar con adenomas sebáceos o angiofibromas faciales, que se utilizan como sinónimos, pero sepan que los adenomas sebáceos aparecen recién en la niñez, ¿sí? Mientras que las máculas hipopigmentadas aparecen en pacientes lactantes, ¿sí? Nuestra paciente tiene 6 meses, es por eso que todavía no le van a salir los adenomas sebáceos o los angiogramas faciales, recién le van a salir cuando estén en la niñez, cuando sean mayores de 2 años. Repasando un poco lo que son las características, ¿sí? De la esclerosis tuberosa: angiofibromas faciales que aparecen en la niñez, convulsiones, que lo que tienen que saber de las convulsiones es que pueden dar espasmos, y que en el electroencefalograma lo que tiene es un patrón de ipsarritmia. ¿Saben ustedes qué otra patología tiene patrón de ipsarritmia en el electroencefalograma? Síndrome de West. Excelente. Síndrome de West es otro síndrome convulsivo que tiene patrón de ipsarritmia en el electroencefalograma, pero si ustedes les piden hacer diagnóstico diferencial, lo que va a tener justamente la esclerosis tuberosa son las manifestaciones en piel, ¿sí? Y por último, estos pacientes también suelen tener retardo mental. ¿Tengo una consulta? Sí. Acá, ¿cómo es que yo en un momento pensé en la mancha vino puerto en zona del trigémino, porque pensé en Struck-Weber? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que esa no es? Mira, las convulsiones de por sí suelen ser mucho más frecuentes en los pacientes con esclerosis tuberosa. Los pacientes con Sturge-Weber pueden llegar a tener, pero no es lo más característico, mientras que en los pacientes con esclerosis tuberosa la presencia de convulsiones suele abarcar casi el 100% de los pacientes. Perfecto, gracias. No, por nada. Vamos con la 8. Tenemos a Mariano de 4 años que presenta hábito de pica. ¿Con cuál de las siguientes sustancias corre mayor riesgo de intoxicación? Hábito de pica, creo que ya lo conocen, ¿sí? Corresponde a aquel trastorno de la alimentación en el cual los pacientes ingieren cosas que no son alimentos, que puede ser paredes, juguetes, plástico, tierra, ¿sí? Como el plomo está presente en muchos de esos objetos, ¿sí? En algunos juguetes que no son legales, plásticos, inclusive pueden estar en la tierra,
cercanía a las fábricas, este paciente va a tener mayor riesgo de, opción P, intoxicación por plomo. El mercurio, sépanse que más que nada la intoxicación es por inhalación, que puede ser por los termómetros o las pilas. El arsénico, lo más frecuente es que sea por contaminación de las aguas subterráneas en zonas donde hay alto contenido de arsénico. Y el talio es más frecuente la intoxicación por alimentos contaminados por emisiones de las fábricas, ¿sí? 9. Tenemos un paciente de 2 años que tiene fiebre de 39 grados, está en buen estado general, tiene crepitantes en la base pulmonar derecha y la saturación arterial de oxígeno con aire ambiental es de 90. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Bueno, este paciente lo que tiene es que está desaturando, ¿sí? Pacientes que saturan menos o igual a 90, según Nelson, tienen indicación de internación, y los pacientes que vamos a internar lo vamos a tratar con ampicilina a 200 miligramos kilo día, cada 6 horas por vía endovenosa. Repito, esto cambió. Más adelante vamos a tener la clase de actualización nosotros. Ustedes ven que en el libro tiene un apunte que es infecciones respiratorias agudas bajas. Esta es una guía que es del Ministerio de Salud, que entró en los 5 años previos para el examen, pero para este año no entró. Entonces ahora estamos basando toda la bibliografía, que estamos en los exámenes Choice, según Nelson, ¿sí? Entonces, según Nelson, el paciente que sature 90 o menos aire ambiente tiene indicación de internación, porque según la guía, la indicación era 94 o menos. Ahora cambió y es 90 o menos porque nos basamos según Nelson. Igual les quiero hacer un comentario con respecto a esto. Las cosas que hayan cambiado con respecto al año anterior, la bibliografía nueva que se haya sumado o la que se haya retirado, la vamos a ver en la clase de actualización, ¿sí? Una pregunta. Hola. Hola. Esto es igual que en el otro caso, que dependiendo de la edad y lo que yo vea en la placa, es el tipo de antibiótico que va a usar. Exacto. En este caso, el paciente se interna, digamos, porque sospecha que tiene una neumonía bacteriana. Y aparte de eso, satura 90, o sea que por la saturación ya tiene criterio de internación, ¿sí? Cuando el internás, el antibiótico para los pacientes internados va a ser de ampicilina, salvo que presenta algunas características que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, paciente que tenga vacunación incompleta contra Haemophilus influenzae, sean niños graves o que tienen aspecto tóxico o séptico, o según Nelson, áreas con alta resistencia de neumococo, que bueno, la Argentina no es un área que tenga alta resistencia de neumococo, el tratamiento inicial va a ser con cefotaxim o ceftraxona, que son las dos cefalosporina de tercera generación. Pero si no, para el resto es con ampicilina 200. Y me preguntan... ¿La clase de actualización cuándo sería? Ahora me fijo en el cronograma, sí, pero van a tener clase de actualización. La verdad que no recuerdo. Ahora me fijo en el cronograma, pero todos tienen clase de actualización del curso Choice. Una pregunta. Sí. Sobre el criterio de internación. Perfecto, sí. ¿Es menores de 6 meses interno o Perfecto. menores de 3? Ok, Excelente. sí. Creo que más adelante justo hay una pregunta, pero es menores de 6 meses, según Nelson. ¿Alguna otra pregunta de esta? Creo que más adelante, si mal no recuerdo, hay una pregunta. Acá está. Los criterios de internación de neumonía según Nelson. Me adelanté un poquito a las diapos, pero ya que estamos y estamos hablando del tema, se los pongo, ¿sí? Paciente que tenga edad menor de 6 meses, inmunodepresión, aspecto tóxico, dificultad moderado grave, aquel que tenga hipoxemia, una saturación de oxígeno menor a 90, neumonía complicada, que es aquella que tenga derrame pleural, empiema, absceso o fístulo broncopleural, o neumonía necrotizante, aquel paciente que tenga anemia depernosítica con síndrome torácico agudo, paciente que tenga vómitos que no pueda tolerar la medicación, deshidratación grave, ausencia de respuesta al tratamiento oral a las 48-72 horas cuando se produce el control ambulatorio, y por último, como en todas las patologías, los factores sociales que impiden que el paciente pueda acudir a control. Y con respecto a las guías, justamente de esta es una guía que no entra más. Entonces sería, según Nelson, nosotros vamos a sacar un apunte
con la actualización de todos los temas de neumonía y bronquiolitis según Nelson. 10. Usted atiende a una niña de 18 meses que tiene fiebre, irritabilidad y una convulsión. Recibió durante los últimos 3 días amoxicilina por una otitis media. Realizó una PL que informa glucosa de 45, proteínas de 80, 5.000 glóbulos blancos a predominio polimorfo nuclear. ¿Cuál cultivo pendiente? Y usted sospecha qué patología. Bueno, en este paciente estamos sospechando una meningitis bacteriana parcialmente tratada. Primero, ¿por qué bacteriana? Vamos a ver por las características del líquido. Si el paciente tiene 5.000 glóbulos blancos, esos glóbulos blancos tan elevados son característicos de bacteriano y encima son apolimorfo nuclear. Con respecto a las otras etiologías, ¿sí? Encefalitis por herpes simple, puede tener aumento de la celularidad, pero raramente sobrepasan las 1.000 células. Al principio puede ser que sea polimorfo nuclear, pero luego evoluciona a mononuclear. Con respecto a la meningitis viral, lo mismo, raro que el recuento celular sobrepase los 1.000 y al principio puede dar polimorfo, pero luego evoluciona siempre a monomorfo. Y por último, la mononucleosis tuberculosa generalmente no suele elevar más de 500 el recuento celular. Al principio también puede ser polimorfo y luego evoluciona a monomorfo. ¿Y por qué es una meningitis bacteriana parcialmente tratada? Sí, porque recibió tratamiento con amoxicilina por 3 días y esto puede ser que disminuya el recuento bacteriano y también aparte de disminuir el recuento bacteriano puede ser que normalice la glucorraquia. Acuérdense, la glucorraquia normal es aquella que es mayor al 50% de la glucemia sérica o mayor a 40 miligramos por decilitro. Y tal cual, y como dice Juan Ignacio en el chat, ¿sí? Aparte de eso, la meningitis, una complicación muy frecuente es la otitis media, justamente por contigüidad es la meningitis bacteriana. Y es por eso todo que llegamos al diagnóstico de meningitis bacteriana parcialmente tratada. Este paciente puede ser que el cultivo sea negativo por haber recibido estos antibióticos los días previos también. 11. Tenemos a Martina de 4 meses que tiene fiebre 38,5, tos y rinorrea. Después de toser, vomita. ¿Cuál es el diagnóstico según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para el abordaje de las infecciones respiratorias agudas? Lo que estamos sospechando en este paciente es que tenga una infección de coqueluche, ¿sí? Coqueluche, ¿cuándo debemos sospecharla? ¿Sí? Debemos sospecharla más que nada en los menores de 6 meses que tengan infección respiratoria y que tengan tos, más que nada tos seca. Aparte de eso, que presente vómitos postusivos es bastante característico, puede llegar a presentar estridor respiratorio y episodios de apnea, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento para este paciente con diagnóstico de coqueluche? Acuérdense, el tratamiento va a ser con acitromicina, que se puede dar por 5 días, y aparte de eso vamos a tener que aislarlo desde que comienzan los antibióticos por 5 días. Y con respecto también a lo que es el diagnóstico de coqueluche, según Nelson, la prueba de elección para coqueluche. Perdón, me parece que somos comisiones diferentes, porque no tenemos esta pregunta los de junio. Espérenme un segundito. Otra vez me confundí. Esta pregunta igual es la última la única que no tienen, ¿no? Hasta ahora sí. Esta es la primera. Espérenme un segundito.
Perfecto. Acá. Era un power viejo. Un segundo que ya les comparto esto y volvemos. Creo que esta pregunta es la única que no coincide. Bueno, ustedes tienen esta pregunta. Si tenemos un lactante de 2 meses que consulta en guardia por presentar desde hace una semana vómitos mucosos, tos que por momentos hacen, según relato materno, que se ponga morada y un registro febril. Al examen físico constata taquipnea, fauces congestivas y auscultación cardiopulmonar normal. En base a su principal sospecha, ¿cuáles son las primeras medidas a tomar? Esta es la respuesta que ustedes tienen, ¿no? La pregunta que ustedes tienen. Sí, es Sí. esa. Perfecto. Entonces, tenemos un paciente de 2 meses que tiene, primero, tos y nos dice que tiene vómitos postusígenos, ¿sí? Todo esto son características clínicas que nos tienen que hacer sospechar a nosotros de coqueluche. Y aparte de eso, en momentos la tos es cianosante, otro factor clínico que nos hace sospechar que pueda tener el diagnóstico de coqueluche. Acuérdense que coqueluche sí es una infección producida por Bordetella pertussis, que como característica clínica los pacientes presentan fiebre, presentan tos, que es en salvas, es una tos seca, irritativa, que aparte de eso puede llegar a generar una tos de tipo cianosante y que puede asociarse a apneas. Con respecto a este paciente, indicamos la internación. ¿Por qué? Porque según Nelson, todos los pacientes menores de 3 meses tienen criterio de internación, ¿sí? Con diagnóstico de coqueluche. Aparte de eso, otro criterio de internación para coqueluche son aquellos pacientes que presentan episodios de apneas asociadas a la tos. A los pacientes que internamos, sí lo vamos a cultivar. La prueba de elección, según Nelson, para lo que es el coqueluche, es la PCR de secreciones nasofaringias y también se puede llegar a realizar el cultivo de secreciones nasofaringias, pero generalmente es un germen de difícil crecimiento, por lo tanto se suele optar más que nada por lo que es la PCR. Y le vamos a indicar tratamiento con acitromicina, como les había mencionado antes que me digan que la pregunta estaba mal, por 5 días. Y aparte de eso le vamos a realizar profilaxis a los contactos, que a los contactos le vamos a indicar antibiótico también con acitromicina, que es la primera línea por 5 días. También les vamos a indicar que se aíslen desde 5 días de empezado el antibiótico. Y a los que tengan las vacunas incompletas, los vamos a vacunar con difteria, tétano, pertusis. Y acuérdense que los mayores de 17 años se van a vacunar con difteria, tétano, pertusis acelular. ¿Dudas con esta pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es necesario hacer un PCR a todos o solo a los internados? Perfecto. No es necesario hacer un PCR a todos los pacientes con sospecha de coqueluche. Más que nada se reserva para los internados, ¿sí? Y a los pacientes que estén en edad de riesgo. Muchas veces a los pacientes menores, Nelson no lo aclara, pero pacientes menores de 1 año que tienen mayor riesgo de complicaciones, se suele optar por realizar la PCR para Bordetella. Perfecto, gracias. Por nada. ¿Puedo hacer una Perdón. pregunta? Sí, Antonella. Con respecto a la vacuna, ¿hay que esperar un tiempo entre que se enfermaron, por ejemplo, y la aplicación? No, la vacuna debe aplicarse lo antes posible. Lo que sí hay una excepción de la vacuna es que los pacientes que recibieron la vacuna en los últimos 6 meses ya se consideran cubiertos y no deben volver a aplicarse la vacuna. Gracias. Consulta, Y- ¿el tratamiento al ¿Alguien? final es de 5? Hola. ¿El Hola, sí. tratamiento al final va a ser de 5 o de 7 días? El tratamiento con acitromicina es por 5 días y como segunda opción tenés la eritromicina que sea por 14. Está bien. Y otra cosa, porque supuestamente coqueluche vos tenés que notificarlo, es de notificación obligatoria. Vos Sí. lo vas a notificar como probable caso, pero no como certero, porque si no lo deberías confirmar con la PCR. Exacto, hasta que no tengas las PCR no lo vas a notificar como confirmado. Dale, perfecto, gracias. Igual la parte de notificación también era algo de la guía de infecciones respiratorias agudas bajas que ahora no entra. Así que eso, digamos, no tendrían por qué preguntárselo si no entra como bibliografía. Bueno, un Una segundo. consulta más de coqueluche. Sí. ¿Cuándo se interna? Dijiste, menores de 3 meses que presentan apneas, ¿hay otros criterios? Menores de 3 No, meses y apneas, según Nelson. Ok, perfecto. Esperemos un segundo Disculpa, que ya- Martín. Sí. Sí, justo te iba a decir si podía zoomear un poco porque se veía muy chiquitito. Perfecto. Ahora igual vuelvo con la diapo que creo que es la única diapo que estaba incorrecta. Esa sí que volvemos con Dale, la gracias. Si llega a haber algún problema, me avisan. Creo que esa es la verdad la única que nos olvidamos de actualizar con respecto a las pasadas.
Tenemos 13, usted está evaluando a Ricardo de 2 años de vida como antecedentes, tiene convulsiones tónico-clónicas focales de 1 año de evolución, hemiparicia progresiva y glaucoma. Al examen físico tiene un neo en la región superior de la cava y párpado superior unilateral de color rojo vinoso. Perdón, nos quedó la 12 colgada. Se quedó las dos. A ver. ¿Ahí no ven la 13? Sí, pero Sí, te sí, salté. pero la 12 no la vimos. Ah, perdón. Perdón, mil disculpas. 12. Con respecto a la bronquiolitis, señale la opción correcta. La opción correcta es D. El método diagnóstico del agente etiológico más frecuente es el estudio del aspirado nasofaringio. Esa es la correcta, ¿sí? Nelson, con respecto al uso de corticoides, no recomienda el uso de corticoides para bronquiolitis. Con respecto a la radiografía de tórax, tampoco es indispensable para su diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico va a ser clínico de la bronquiolitis y se caracteriza por la presencia de sibilancias bilaterales subcrepitantes en pacientes menores de 2 años. C. Hay estudios suficientes que demuestran la mejoría en la mortalidad y estancia hospitalaria con el salbutamol. Nelson tampoco recomienda lo que es la utilización del salbutamol para bronquiolitis. Es por esto que no tienen que estudiar el score de tal que está presente en la indebida de infecciones respiratorias agudas bajas y tampoco tienen que estudiar ese manejo porque según Nelson no está recomendado el uso de salbutamol. Vamos con la siguiente. Ahora sí, 13. Tenemos a Ricardo de 2 años de vida que Perdón tiene que te como- interrumpa. Sí. Yo, Agustina. Sí. Y entonces, digamos, ¿con qué se trata la bronquiolitis? Si no Perfecto. usamos el score de tal. Se trata con oxígeno en caso de que los pacientes saturen menos de 90 y después se toman medidas sintomáticas, digamos, se aspiran las secreciones en caso de que presenten muchas secreciones y es control del paciente. Si empieza a desaturar, se le aplica oxígeno y ese es el único tratamiento. Ni salbutamol, ni corticoides, ni ribavirina, que es un antiviral que se puede llegar a utilizar para el virus sincicial respiratorio, están recomendados, ni tampoco la solución salina hipertónica para la bronquiolitis. Así que el único tratamiento que nombra Nelson es el oxígeno para aquellos que saturan menos de 90 del ambiente. Buenísimo, muchas gracias. No, por nada. 13. Tenemos un Ricardo de 2 años de vida que tiene convulsiones tónico-clónicas focales de 1 año de evolución, hemiparicia progresiva, de glaucoma, tiene un neo en la región superior de la cara y párpado superior unilateral de color rojo vinoso. Trae una radiografía de cráneo que tiene calcificaciones occipitales. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Bueno, paciente con mácula, ¿sí? Un nevo hiperpigmentado en la región superior de la cara y aparte en el párpado de color rojo vinoso, que tiene convulsiones y aparte tiene glaucoma, que acuérdense que el ipsilateral a lo que es la lesión, tenemos que sospechar que se trata de un síndrome de Sturge-Weber. 14. ¿Cuál es la conducta inicial en guardia en un niño de 4 años que he traído a la consulta en época invernal por haber presentado en su domicilio un episodio sincopal precedido de 4 o 5 horas de cefalea? Usted sospecha intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuál va a ser lo correcto para este paciente? Bueno, en este paciente estamos sospechando, justamente como dice el enunciado, es que tenga una intoxicación por monóxido y lo que le vamos a indicar es oxígeno suplementario a altas dosis y dosar carboxihemoglobina. En este paciente, si nos hubieran puesto la opción de cámara hiperbárica, sería un paciente que sería candidato a la cámara hiperbárica, porque repasamos lo que son las indicaciones de cámara hiperbárica según Nelson: paciente que tenga un episodio de síncope, paciente que tenga coma, convulsiones, alteración del estado mental, un síndrome coronario agudo, una carboxihemoglobina mayor a 25 y signos neurológicos, o sea, una embarazada, son todos pacientes que van a requerir de cámara hiperbárica. A este paciente, igual, primero le vamos a colocar el oxígeno suplementario de altas dosis, más que nada para lavar lo que es el monóxido de carbono, y le vamos a dosar lo que es la carboxihemoglobina. Tengo una pregunta. De carboxihemoglobina dijiste, ¿mayor a cuánto tiene que ser? 25, según Nelson. Genial, gracias. No, por nada. Disculpa, te hago una consulta.
Vi una pregunta similar en algún momento haciendo preguntas, pero ponía estas dos partes separadas, o 2-carboximoglobina o hacia el oxígeno. En caso de una situación así, ¿qué es prioritario? ¿El oxígeno? El oxígeno, prioritario. Bien, gracias. No, por nada. Vamos con la 15. Tenemos una niña de 7 años que tiene trastornos del aprendizaje, tiene 5 máculas hipercrómicas entre 0,5 y 1 centímetro en tronco y miembros, escoliosis dorsal leve e incurvación de ambas tibias. ¿Qué es lo que estamos sospechando en esta paciente? Estamos sospechando la neurofibromatosis de tipo 1, que es una enfermedad que forma parte de lo que son los síndromes neurocutáneos, que son pacientes que se caracterizan por tener presencia de máculas café con leche. No hace falta que se sepan que son 6 o más, lo que tienen que saber es que son un número importante, ¿sí?, de máculas café con leche, y que no es solo una o dos, ¿sí? Según los criterios de Nelson debe ser por lo menos 6 o más. Aparte de eso, bastante característico la presencia de pecas a nivel de la axila y de la ingle, la presencia de nódulos de Lisch a nivel del iris y a nivel de la piel de 2 o más neurofibromas. Estos pacientes aparte suelen tener alteraciones óseas, ¿sí?, como displasia del efenoides o adelgazamiento de la cortical de huesos largos, y un criterio importante también es una enfermedad genética, es que haya un familiar de primer grado con diagnóstico de neurofibromatosis de tipo 1. 16. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a una ¿Puedo convulsión hacer una febril? consulta de la pregunta anterior? Porque yo a mí, la verdad que lo que me dio un poquito de duda, o sea, pasé de largo de las máculas hipercrómicas, es la de escoliosis dorsal leve y la incurvación de ambas tibias. Sí. Pero no cuentan, digamos, estos como... Perfecto. No cuentan como criterio, pero sí las alteraciones óseas son manifestaciones clínicas de la neurofibromatosis. Dentro de lo que son los criterios no entran, está bien, pero sí otras alteraciones óseas pueden presentarse en los pacientes con neurofibromatosis. Te lo pone más que nada como un confundidor para que vos te inclines para otra enfermedad, pero vos tenés que saber que estas son las más características y las que forman parte de los criterios, pero que pueden presentar otras alteraciones. De hecho, la escoliosis es muy frecuente en los pacientes con neurofibromatosis. Perfecto, gracias. No, por nada. 16. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a una convulsión febril atípica? Opción correcta, la C, convulsión tónico-clónica generalizada. Primero empezamos hablando cómo definimos las convulsiones febriles. Sí, la convulsión febriles se producen en pacientes entre 6 meses y 5 años de edad, que tienen temperatura mayor a 38 grados, que aparte de eso tiene ausencias de signos de infección del sistema nervioso central. Si el paciente ya tiene irritabilidad, por ejemplo, o tiene rigidez de nuca, voy a sospechar que puede tener una meningitis. Aparte de eso, también tiene que tener ausencias de anomalías metabólicas, por ejemplo, alteraciones importantes en lo que son los valores de sodio, o alteraciones de antecedentes de convulsiones afebriles, porque si no el paciente ya tendría diagnóstico de epilepsia. Diferenciando lo que son las convulsiones febriles simples de las complejas, las simples van a ser aquellos pacientes que tienen una convulsión tónico-clónico generalizada, que dura menos de 15 minutos de duración y que tiene un único evento en 24 horas. Y la convulsión febril compleja va a ser aquella que cumple algunas de estas características, ¿sí? O es focal, o dura más de 15 minutos, o repite un evento en las 24 horas. Las convulsiones febriles simples no es necesario realizar ningún examen complementario y los pacientes se pueden seguir por el ambulatorio. Y la convulsión febril compleja sí va a requerir de estudio de estos pacientes, va a requerir de muchas veces realización de electroencefalograma, y la internación, según Nelson, va a ser según el cuadro clínico del paciente. Sí, no va a ser obligatoria y mandatoria en todos, pero sí va a requerir de estudio. 17. ¿Cuál es la tríada característica de la intoxicación aguda por opiáceos? Respuesta correcta, la D, miosis puntiforme, depresión respiratoria y sedación. Repasamos un segundo cuáles son los tóxicos que pueden generar miosis. Tenemos principalmente los órganos fosforados. Acuérdense que los órganos fosforados, aparte de generar miosis, pueden generar diarrea, sudoración. Después otros fármacos, los opioides ya los mencionamos, los barbitúricos y el etanol, y fármacos que pueden generar midriasis, tenemos principalmente la cocaína, las anfetas, los anticolinérgicos y los antidepresivos tricíclicos. 18. Tenemos a Lautaro, un niño de 6 años que se sentó a los 10 meses, caminó a los 18 meses, necesita ayuda para vestirse, su lenguaje es escaso y arma frases cortas cuando no puede decir palabras, señala.
Primero, tenemos un paciente que tiene cierto retraso en lo que es el motor grueso. Acuérdense que los pacientes generalmente empiezan a caminar a los 12 meses. El paciente, aparte de eso, tiene 6 años y necesita ayuda para vestirse. Y tiene un lenguaje tiene un retraso en lenguaje porque tiene un lenguaje escaso, ama frases cortas, ya tendría que amar frases de más de 3 palabras, y tampoco puede decir algunas palabras, y cuando no las puede decir, las señala, ¿sí? Entonces tenemos un paciente que tiene una afectación de lo que es el motor grueso, ¿sí? Tiene una afectación de lo que son las funciones adaptativas sociales, y tiene una afectación de lo que es el área del lenguaje. Por lo tanto, sospechamos que tiene una discapacidad intelectual, ¿sí? Lo importante de discapacidad intelectual, que tal vez alguno se lo confundió con retraso madurativo, es que discapacidad intelectual es un término que se utiliza en pacientes que son mayores de 5 años. Si el paciente hubiera sido menor de 5 años, podríamos haber utilizado el término retraso global del desarrollo, ¿sí? Porque el retraso global del desarrollo va a ser un paciente que tenga afectación en 2 o más áreas adaptativas. Esas áreas pueden ser, por ejemplo, motor grueso, motor fino, lenguaje. Este paciente, como tiene más de 5 años y tiene retrasos en lo que son la función adaptativa e intelectual, vamos a hablar de discapacidad intelectual, pero es un tema más que nada de edad, ¿sí? Mayor de 5 años hablamos de discapacidad intelectual, menor de 5 años, retraso global del desarrollo, ¿sí? O retraso madurativo. 19. La laringomalacia se caracteriza clínicamente por A. Estridor expiratorio. Acuérdense que la laringomalacia sí es un estridor inspiratorio que aparece en las primeras 2 semanas de vida y que se genera más que nada por lo que es la laxitud de las estructuras de la laringe. Entonces van a dar más que nada justamente este estridor que es, acuérdense, inspiratorio. Los pacientes, el diagnóstico va a ser clínico, ¿sí? Por este estridor que aparece en las primeras 2 semanas de vida, y lo vamos a confirmar con la laringoscopía flexible. El tratamiento la mayoría de las veces es expectante de estos pacientes, únicamente tiene indicación de corrección quirúrgica, en el caso de que tengan mal progreso de peso, tengan una dificultad respiratoria persistente, o que desarrollen un cor pulmonale, que es una insuficiencia cardíaca derecha por patología pulmonar. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Perfecto. Te hago una pregunta con respecto a laringomalacia. Se supone que yo, si está todo normal, hasta los 18 meses lo puedo esperar. Exactamente. La mayoría, de hecho, la mayoría de estos pacientes se internan y la indicación más frecuente de cirugía, que es la supraglotoplastía, lo que se hace, es el mal progreso de peso. Estos pacientes se van siguiendo con la curva, si ve que la curva de peso va decayendo y que no aumentan bien, ahí se operan. Tenemos un adolescente de 15 años que tiene fiebre, letargo y confusión, el líquido cefalorraquídeo, luego una punción no traumática, tiene 420 Perdón, ¿te puedo hacer eritrocitos. una pregunta de la Sí. pregunta anterior? Sí. ¿Dijiste que se internaban? No se internan esto. ¿Los pacientes Ah. con laringomalacia? Sí. No se haces internan, nada. se siguen por el ambulatorio y se ve cómo van aumentando de peso. Ok, entendí mal, perdón, gracias. No, por nada, no hay ningún problema. Perdón, 20. ¿podrías Sí, repetir las indicaciones quirúrgicas? obvio. Es mal progreso de peso, dificultad respiratoria persistente y aquel paciente que desarrolla cor pulmonale, que es insuficiencia cardíaca derecha por patología pulmonar o respiratoria. Gracias. No, por nada. 20. Tenemos un adolescente de 15 años que tiene fiebre, letargo y confusión. El líquido cefalorraquídeo, luego una PL no traumática, tiene 420 eritrocitos por milímetro cúbico. Tiene aumento de la señal en el lóbulo temporal izquierdo y el electroencefalograma revela descargas focales. ¿Qué etiología sospecha en este paciente? En este paciente lo que estamos sospechando es herpes, ¿sí? ¿Por qué estamos sospechando herpes? Primero porque el herpes, empecemos con la clínica, suele tener una afectación predilecta por lo que es el lóbulo temporal. Y esto en la clínica, ¿sí? Se manifiesta con síntomas neurológicos focales. En este caso, nuestro paciente nos dijo que tenga una convulsión focal, pero podría llegar a aparecer en el enunciado, ¿sí? Si en el enunciado aparece convulsión focal, ustedes tienen que inclinarse porque se puede tratar de una infección por herpes. Pero sigamos, ¿sí? Esta infección del herpes, habíamos dicho que afecta predominantemente el lóbulo temporal. Esto se puede ver en la clínica, pero también se puede ver en la resonancia,
que es lo que marca el aumento de señal en el lóbulo temporal izquierdo, y también se puede ver en el electroencefalograma, donde lo que nos va a informar el electroencefalograma es la presencia de descargas focales justamente a nivel temporal. Eso con respecto a lo que es el lóbulo temporal. Y después, a nivel del líquido cefalorraquídeo, ustedes tienen que saber que la infección por herpes simple genera un líquido cefalorraquídeo que tiene características virales, ¿sí? Al principio puede ser que aumente la celularidad a predominio polimorfo nuclear, pero luego el predominio va a ser a monomorfo nuclear, la glucorraquia va a ser normal, y aparte de eso puede tener un leve aumento de lo que son las proteínas. Pero algo que va a ser muy característico en los pacientes con infección por herpes va a ser la presencia de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, con la presencia de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo y la afectación temporal, tanto en la imagen como en el electroencefalograma, ustedes se tienen que inclinar más que nada para la sospecha de herpes, ¿sí? La causa más frecuente de meningitis virales van a ser el enterovirus, pero por las características que tiene el enunciado, ustedes se inclinan más que nada por herpes, ¿está bien? 21. Tenemos un paciente de 4 años que está febril en regular estado general, que tiene hipoventilación en base izquierda y la columna es mate. ¿Qué sospechan este paciente? Derrame. Perfecto, derrame. Para el derrame tenemos que solicitar radiografía de tórax frente y perfil. Acuérdense que muchas veces el primer seno en ocuparse es el seno costofrénico posterior, y por eso va a ser muy importante en el caso de neumonía con derrame pedir radiografía de perfil aparte de la del frente. 22. ¿Cuál es la mutación genética para fibrosis quística? Perdón. Sí. Con respecto a la pregunta anterior, yo siempre para niños voy a pedir frente, salvo que yo sospeche derrame. En el caso de sospechar derrame, voy a pedir perfil. Según Nelson, siempre voy a pacientes pedir que frente están... y perfil. No, para neumonía, según pacientes, para neumonía, pacientes que estén en buen estado general, que puedan realizar tratamiento ambulatorio y que tengan clínica compatible con neumonía, es decir, hipoventilación, crepitantes, no es necesario solicitar la radiografía de tórax, según Nelson. Ok. ¿22? Una pregunta en el chat. Hay una imagen en el chat que no puedo ver. Hola, sí, la envié yo. Estaba el año pasado. Esto no entra más, es de una guía. A De ver. bronquiolitis. Segundo que se está bajando. La guía según la escala de Tanner. No, esto no entra más. Perfecto, gracias. No. Solo oxígeno, como habías dicho. Solo oxígeno, exactamente. Gracias. ¿Cuál es la mutación genética para fibrosis quística que se presenta con mayor frecuencia en la raza blanca? Opción correcta, la B, delta F508. Está fácil. 23. Recibe un paciente de 8 años que está en regular estado general con taquipnea y taquicardia, satura 90 aire ambiente, hipoventila en todo el campo pulmonar derecho. Le solicita radiografía de tórax frente y perfil que muestra gran consolidación heterogénea con presencia de pequeña bulla, asociado a borramiento difuso del seno costofrénico. ¿Qué tratamiento inicial indicaría en este paciente? Primero, este paciente lo vamos a internar, ¿sí? Porque satura 90. Eso ya es un criterio de internación. Le vamos a indicar oxígeno porque justamente está desaturando. Lo vamos a cultivar y el tratamiento va a ser con ceftriaxona vancomicina. Repaso acá de vuelta ¿sí? Lo que eran las indicaciones de ceftriaxona, más que nada pacientes que presenten vacunación incompleta contra Haemophilus influenzae de tipo B y pacientes que sean niños graves. Y por último, la indicación de vancomicina va a ser más que nada para cubrir a aquellos pacientes en los que yo sospeche que puedan llegar a tener una neumonía de etiología estafilocóxica, es decir, Staphylo aureus. ¿Y cuáles van a ser estos pacientes? Van a ser pacientes que tengan neumatoceles, ¿sí? Neumatoceles es sinónimo de bulla a nivel de la radiografía,
o pacientes que tengan neumonía multifocal o pacientes que tengan empiema en la radiografía, ¿sí? Estos van a ser los 3 pacientes, repito, neumatoceles, neumonía multifocal o empiema, que van a requerir tratamiento con vancomicina o con clindamicina para cubrir lo que es el Staphylo aureus. Volviendo también a lo que es el tratamiento del paciente internado, ¿sí? Si el paciente está en edad escolar, está internado porque está desaturando, y aparte de eso tiene una radiografía que tiene signos de neumonía típica, a mí me va a permitir tratar a ese paciente con ampicilina, pero voy a tener que sumar el tratamiento a los macrólidos, ¿sí? Tanto acitromicina como claritromicina. Disculpa, y en este caso, ¿cuál es el criterio para pedir la radiografía de frente y perfil? En este Justo por lo caso, que decíamos recién. vamos a repasar. Tiene borramiento del seno costofrénico. En ese caso le podría pedir el perfil por eso. Digamos, sospechar que tiene derrame. Hipoventila en todo el campo pulmonar derecho. Si hipoventila en todo el campo pulmonar derecho, vos no te puedes asegurar de que no tenga un derrame. Entonces, ante la sospecha del derrame, le pedís el perfil. Bien, dale, gracias. No, por nada. Cultivo. 24. Sí, Juan Ignacio. No, perdón. No pasa nada. ¿Cuáles áreas del desarrollo involucradas en el trastorno autista de dificultades en el área socioemocional, trastornos de la comunicación, intereses restringidos y estereotipias? Vamos con la 25, tenemos que usted es responsable de una comunidad y conoce una población de su área programática. Es inminente la llegada del otoño-invierno. ¿Cuál de los siguientes grupos de riesgo no deberá considerar algo de riesgo para padecer bronquiolitis? Opción correcta es la D. Niños con padres asmáticos o con padres portadores de enfermedades cardíacas o con hermanos con antecedentes de neumonías. Vamos con la 26, tenemos un niño de 6 años que tiene dismetría leve en la prueba dedo-nariz, nistagmo horizontal y ataxia. ¿Cuál es el estudio complementario más adecuado? Y aparte de esto, tiene cefaleas al levantarse hace 2 semanas, ¿sí? ¿Qué estamos sospechando en este paciente? Bueno, acá justo lo dice, ¿sí? En este paciente estamos sospechando un tumor del sistema nervioso central. ¿Por qué? Acuérdense las banderas rojas del tumor, ¿sí? Cefalea, que lo levanta, ¿sí? Que lo levanta por la noche, es una bandera roja para lo que es cefalea, que tiene que hacer sospechar de que sea un tumor. Aparte de otras banderas rojas para tumores, vómitos, que más que nada son matutinos por la mañana, y aparte de eso, el paciente tiene signos neurológicos, ¿sí? Tiene dismetría en la prueba de nariz, nistagmo horizontal y ataxia, que son todos signos de afectación cerebelosa. ¿Qué tienen los tumores del sistema nervioso central pediatría? Es muy frecuente la afectación de lo que es el cuarto ventrículo, ¿sí? A nivel del tronco cefálico, y justamente que estos pacientes debuten con signos cerebelosos al examen neurológico. Ustedes lo que tienen que saber de los tumores cerebrales es que el estudio por imagen de elección para los tumores va a ser la resonancia. Pónganle que ustedes en alguna pregunta le ponen una sospecha de un tumor del sistema nervioso central y les ponen tomografía o resonancia. Ustedes por lejos se van a tener que inclinar por resonancia porque tiene mucho mejor definición que ustedes con alguna tomografía se pueden llegar a comer algún tumor que sea chico, más que nada de fosa posterior. Entonces siempre se van a inclinar por lo que es la resonancia. 27. La madre de Lucía, de 6 años, tiene tos cuando realiza ejercicio, con los cambios climáticos y algunas veces a la noche, más de 2 veces por mes. Tiene una espirometría que tiene una capacidad vital forzada de 83 y un B/1 de 84. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir con este paciente? ¿Qué tipo de asma, dentro de lo que es la clasificación de asma, le dio lo que tiene este paciente? Persistente leve. Persistente leve, perfecto. A mí también, el tratamiento de primera línea para el asma persistente leve justamente van a ser los glucocorticoides inhalados a bajas dosis. Y ahora vamos a ver las principales características del asma persistente leve y cómo diferenciarlo del resto. Primero empecemos con el asma persistente moderado y grave, ¿sí? El asma persistente moderado y grave tienen alteración del BEF/1. Entonces eso es lo más fácil para diferenciarlos tanto del leve como del intermitente.
El asma grave tiene un BEF-1 que es menor al 60% del normal, y el asma persistente moderado tiene un BEF-1 entre 60 y 80% del normal. Mientras que tanto el asma persistente leve como el asma intermitente van a tener BEF-1 normales. Con respecto a los síntomas, que va a ser la manera de diferenciarlo justamente el asma intermitente del asma persistente leve, es clave el número 2, ¿sí? ¿Por qué es clave el número 2? Primero, empecemos con los síntomas diurnos. El asma intermitente tiene menos o igual a 2 síntomas diurnos por semana, mientras que el leve tiene más de 2 síntomas diurnos por semana. Con respecto a los despertares nocturnos, el paciente menor de 4 años en el intermitente no tiene ninguno, y en el leve tiene de 1 a 2, y en el de 5 años, que generalmente cuando pregunta asma, suelen preguntar pacientes que son de 5 años o más grandes, ¿sí? No suelen preguntar pacientes más chicos con asma. Otra vez de vuelta tenemos el número 2. Estos van a presentar menos de 2 despertares nocturnos por mes, mientras que los del asma persistente leve van a presentar más de 2 despertares. En el caso de nuestro paciente, nos dice que en el enunciado presenta más de 2 despertares nocturnos por mes. Es por eso que el tratamiento para estos pacientes van a ser glucocorticoides inhalados a bajas dosis. El tratamiento de primera línea para el asma intermitente van a ser los beta-2 de acción corta a demanda. El tratamiento de primera línea para el asma persistente moderado van a ser los glucocorticoides a dosis media, o en pacientes que sean mayores de 5 años se pueden asociar glucocorticoides de dosis baja más beta-2 de acción larga. Y por último, en los pacientes graves se pueden utilizar dosis medias de glucocorticoides más beta-2 de acción larga. ¿Dudas con esta pregunta? Genial. Yo, Seguimos. perdón, ¿podrías repetirlo? Sí, el tratamiento, Sí, porfa. sí, intermitente, beta-2 de acción corta a demanda. El leve son glucocorticoides inhalados a dosis bajas. El moderado tenemos 2 opciones, ¿sí? Para los pacientes menores de 5 años podemos darle glucocorticoides a dosis medias, o para los pacientes mayores de 5 años podemos darle glucocorticoides a dosis baja más beta-2 de acción larga, por ejemplo, formoterol y salmoterol. Y en el asma persistente grave, lo que podemos indicarle son glucocorticoides inhalados a dosis media más beta-2 de acción larga. Perfecto, gracias. No, por nada. ¿Los beta-2 de acción larga están contraindicados en menores de 5 años? No están contraindicados, pero no se suelen utilizar tanto. Ah, bien. No es que están contraindicados. Dale, gracias. 28. Mateo de 15 meses tiene registros febriles y dificultad respiratoria con vómitos frecuentes. Tiene hipoventilación en base derecha y rinorrea serosa. Tiene mucosas secas, ojos hundidos, llora sin lágrimas y tiene el pañal seco en la consulta. Presenta 2 vómitos en la revisión de tipo alimentarios y tiene una radiografía de tórax con leve infiltrado paracardíaco derecho. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente? Pregunta, ¿por qué internamos a este paciente? Por la edad. Justo Por los vómitos, la dificultad. Excelente, ¿sí? Este paciente se interna por los vómitos, ¿sí? Porque está con vómitos y aparte de eso tiene intolerancia a los líquidos y a los medicamentos. Nos dice que en la consulta presentó 2 vómitos en la revisión de tipo alimentarios y es por eso que nos vamos a inclinar para internar a este paciente, más que nada por la indicación que la constituye la que está subrayada en violeta, aquellos pacientes con vómitos o intolerancia a líquidos o a los medicamentos orales. 29. ¿Cuál de los siguientes controles debe recibir un niño internado con cuadro de meningitis bacteriana durante su internación en forma habitual? Antes, además del examen físico, opción correcta es la B, densidad urinaria. ¿Alguien sabe por qué se controla la densidad urinaria en los pacientes con meningitis? Por el riesgo de síndrome de secreción inadecuada de ADH. Excelente, eso justamente es la razón por la cual se controla la densidad urinaria en los pacientes con meningitis, porque todos los pacientes que tengan patología neurológica, más que nada cerebral, digamos, meningitis, traumatismo encefalocraniano, pacientes que estén posoperatorio de una remoción de un tumor cerebral,
tienen mayor incidencia de síndrome de secreción inadecuada de DH. ¿Qué es lo que pasa en este síndrome? Sí, aumenta la secreción de hormona antidiurética, este reabsorbe agua libre a nivel del túbulo colector, por lo tanto los pacientes van a tener un ritmo diurético disminuido y van a tener una densidad urinaria aumentada porque tienen menor contenido de agua libre. ¿Se acuerdan cuál es el tratamiento del CIJAD? Del tratamiento del CIJAD va a ser la restricción hídrica a 2/3 de las necesidades basales. Y con eso generalmente los pacientes mejoran, y lo que vamos monitoreando en estos pacientes que ya tienen diagnóstico de CIJAD es el sodio, ¿sí? Porque los pacientes puede ser que por esta reabsorción de agua libre diluyan el sodio, generen una hiponatremia que podría llegar a ser sintomática generando convulsiones o inclusive coma. Entonces lo más importante es la monitorización de los valores de sodio. Podrían presentar también diabetes insípida, pero es más frecuente la aparición del CIJAD, que pregunta Viviana en el chat. Ay, yo te hago una pregunta también. Sí. Yo pensé la de potenciales evocados auditivos por la hipoacusia neurosensorial, pero no sé. Perfecto. La hipoacusia neurosensorial, como vos dijiste, está perfecto. Sí, es una secuela muy frecuente de lo que es la meningitis bacteriana. Y lo que se debe hacer, según Nelson, es una evaluación audiométrica, pero que muchas veces se hace con una audiometría, ¿sí? No se llegan a los potenciales evocales auditivos. Si el paciente presenta una audiometría que es patológica, recién así se evoluciona a lo que son los potenciales evocados auditivos. Y aparte, Nelson no pone como obligatorio que se realice la valoración auditiva durante la internación, sino que se puede hacer luego del alta también. Ah, perfecto, gracias. Sí. Y lo que más que nada se realiza son audiometrías tonales. ¿Qué trastorno iónico podría observarse en una intoxicación con etilenglicol? Esto ya lo habíamos mencionado. Se forma ácido oxálico que se une al calcio, formando oxalato de calcio, y este oxalato de calcio genera justamente hipocalcemia por consumo del calcio, y cuando precipita a nivel del riñón, da lugar a la necrosis a la afectación tubular, justamente generando insuficiencia renal. 31. Tenemos un paciente con asma moderado que usted le prevé un plan terapéutico adecuado para las radiodizaciones. ¿Cuál de las siguientes es el más adecuado para una exacerbación de su patología de base? La respuesta correcta es la D, ¿sí? Beta-2 agonistas de acción corta son la medida más importante para las radiodizaciones en caso de asma. Esta pregunta bastante fácil. 32. Concurre Marcela de 12 años con asma persistente leve, está en buen estado general, taquipneica, pero con tiraje subcostal, sibilancias a fin de expiración, satura 98%, una frecuencia cardíaca de 100, una respiratoria de 30, se realiza serie de salbutamol de 2 PAF cada 20 minutos, buena mecánica, sin tiraje, sin sibilancias, persistiendo la tos ocasional. ¿Cuál es la mejor estrategia para continuar con el tratamiento? ¿Sí? Este paciente lo que tiene es una crisis asmática que es leve, ¿sí? Los pacientes con crisis asmática leve, lo que primero se va a realizar es una serie con salbutamol, ¿sí? Que se van a hacer series de 2 PAF cada 20 minutos por 1 hora, y luego se va a reevaluar al paciente, ¿sí? Si el paciente mejora, se va a poder ir a la casa y va a poder controlar a las 24, 48 horas, y lo que vamos a realizar e indicarle al paciente es que continúe con salbutamol, 2 PAF cada 4, también se pueden indicar cada 6 horas, y lo que también vamos a realizar es duplicar la dosis de corticoide inhalatorio que tenga el paciente. Esto lo vamos a hacer mientras le duren los síntomas, y luego lo vamos a citar al control, como les dije, a las 24 48 horas. Si el paciente no llegara a mejorar luego de la primera serie de salbutamol, ahí pasaría a realizarse la segunda serie de salbutamol, que ya estaría indicado, aparte del salbutamol, los corticoides orales, y aparte de eso el oxígeno. Creo que tiene un algoritmo en el apunte que está bastante bueno. Lo único que nos le dice el apunte es el tema de duplicar las dosis de corticoide inhalatorio, que es una actualización de lo que es el Nelson 21. 33. Tenemos un lactante de 5 meses que tiene intensificación en las reacciones de sobresalto y disminución de la actividad motora e interacción social.
inclina la cabeza y el tronco hacia adelante, extiende bruscamente los brazos hacia adelante y llora. Esto lo puede llegar a repetir 10 a 20 veces de Perdón, manera... ¿puedo Sí, hacer una pregunta de la pregunta anterior? sí, obvio. O sea, el paciente se va a la casa con el salbutamol y el corticoide se duplica hasta que se El- reevalúa. hasta que mejore el paciente. Durante lo que dure la crisis, vos, por ejemplo, lo controlás a las 24 o 48 horas, continúa con sibilancias, le mantenés el corticoide inhalatorio duplicado. Y como que lo reestadificás ahí Y, o... y eso lo vas a ver según cómo vengan los síntomas anteriores. Digamos, es bastante el manejo del especialista, pero si, por ejemplo, si el paciente, aparte de presentar esta crisis, venía con síntomas nocturnos, con síntomas diurnos, diarios, limitación de la actividad, seguramente pase a ser de un asma persistente leve a un asma persistente moderado, y a los glucocorticoides muy probablemente le agregues un beta 2 de acción larga. Ok. Y lo de duplicar la dosis es para todos, para las crisis moderadas y graves también, o ahí Exacto, sí. sea oral. Exacto, para los moderados y los graves también. Duplicás la dosis de corticoide inhalatorio. Ok, perfecto, gracias. No, por nada. 33, 5 meses, intensificación de las reacciones de sobresalto y disminución de la actividad motora e interacción social, inclina la cabeza y el tronco hacia adelante y extiende bruscamente los brazos hacia adelante y llora. Lo repite 10 a 20 veces de manera consecutiva y los episodios se han hecho más frecuentes a lo largo de los últimos días. Ha disminuido la interacción con los padres. En el electroencefalograma tiene ipsarritmias, cuál es el diagnóstico más probable. Habíamos charlado un poquito ya, síndrome de West. Es un síndrome convulsivo que aparece a partir de los 4 meses de edad, que los pacientes lo que presentan son espasmos infantiles que se ven así, ¿sí? Espasmos en flexión de miembro superior y también del cuello, y que son en salvas y se producen a repetición. Estos pacientes, aparte de tener los espasmos, tienen pérdidas de pautas neuromadurativas, y en el electroencefalograma se puede ver el patrón característico que es de ipsarritmia, ¿sí? Ipsa hace referencia a montañas, se ve como si fueran montañas. ¿Qué hallazgo típico del examen microscópico de sangre indica intoxicación por plomo? Está fácil, ¿sí? Va a ser característico en la intoxicación por plomo la C, el punteado basófilo. 35. 14 años, tiene tos espasmódica de 3 semanas de evolución y tiene vómitos posttusígenos. La joven no toma medicación alguna. ¿Cuál de las siguientes es la información adicional más importante que se debe obtener? Opción correcta, la C, vacunas recibidas. ¿Por qué es vacunas recibidas? Porque sospechas coqueluche. Exacto. Si el paciente no tiene las vacunas del ingreso escolar, tiene mucha más probabilidad de tener coqueluche, y es por eso que vamos a preguntar justamente por C, las vacunas recibidas. 36. Tenemos un 5 meses de vida con mal progreso de peso, prolapso rectal, tiene antecedente de un hijo suyo que falleció hace 3 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y aparte de eso, tiene anemia y síndrome ascítico dematoso. Lo que sospechamos hasta acá es que el paciente tiene fibrosis quística. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones de fibrosis quística, más que nada de los pacientes lactantes. Y empecemos con los neonatos. Primero, lo que puede generar es un retraso en lo que es la eliminación de meconio, y aparte de un retraso en la eliminación de meconio, lo que podría llegar a generar es ilio meconial. En este caso no aparece en el enunciado, pero sí lo que puede llegar a generar en el lactante es la presencia de prolapso rectal, y que es bastante característico. Después, anemia, lógico que la pueda llegar a presentar, porque los pacientes con fibrosis quística tienen diarrea, tienen malabsorción y aparte tienen una enfermedad crónica. Y el síndrome ascítico dematoso también es bastante característico de la fibrosis quística. Se produce por pérdida de proteínas a nivel gastrointestinal. Como se pierden proteínas, disminuye la presión oncótica y los pacientes tienen edema generalizado, ¿sí? Es bastante característico. Y aparte, sepan que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, entonces es muy frecuente que le aparezca en el enunciado, cuando les marquen fibrosis quística, que nuestros pacientes tienen antecedentes familiares tanto de muertes a edades tempranas, infecciones respiratorias o síntomas gastrointestinales crónicos, ¿sí? Son todas cosas que ustedes les tienen que hacer sospechar que se trata de fibrosis quística. Opción correcta, la C. 37. Tenemos un lactante de 1 mes de vida que nació con una mancha eritematosa extensa en el lado derecho de la cara, que ha aumentado de tamaño a la par del crecimiento somático.
¿Cuál de los siguientes es el mayor riesgo para este lactante de acuerdo a la enfermedad que sospecha? ¿Qué estamos sospechando? Que se trata de un síndrome de Sturge-Weber que genera, acuérdense, glaucoma ipsilateral a la mancha. Entonces lo que tenemos que hacer es control oftalmológico, porque estos pacientes, si no se tratan tempranamente, pueden llegar a tener pérdida de la visión, ¿sí? Por eso es una complicación importante y que se tienen que acordar del síndrome de Sturge-Weber. 38. ¿Cuál es el método considerado gold estándar para el diagnóstico de bronquiectasias? Respuesta correcta, la A. Tomografía de tórax de alta resolución. La tomografía de tórax de alta resolución es importante que se pida de esta manera porque puede ver bien lo que son las dilataciones bronquiales que se generan en las bronquiectasias, ¿sí? Una tomografía normal, si las dilataciones son muy pequeñas, puede ser que no se lleguen a visualizar y tampoco puede ser que se lleguen a visualizar en una radiografía de tórax digital. 39. Tenemos un niño de 2 años que consulta por fiebre, vómitos e irritabilidad. Tiene meningismo a nivel del examen físico sin signos focales. Tiene una temperatura de 40. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuentemente asociado a este cuadro clínico? ¿Sí? Meningitis en pediatría, por lejos, la etiología más frecuente van a ser los virus. Y dentro de lo que son los virus, el virus más frecuente van a ser los enterovirus, ¿sí? Le siguen después los herpes virus, pero primero a la cabeza el enterovirus. ¿Hasta qué edad más o menos son más frecuentes los virus que las bacterias? ¿Qué, perdón? No te escuché muy bien, Sofía. ¿Que hasta qué edad son más frecuentes las meningitis por virus que por bacterias? En pediatría, por lo menos, siempre tenés que sospechar más que nada, digamos, de virus a la cabeza. Nelson no hace como en otras patologías, como por ejemplo neumonía, diferenciación, solo es muy abarcativo y te dice en pediatría, virus a la cabeza, pero no pone rangos etarios como por ejemplo en neumonía. Ok. Gracias. No, por nada. 40 tenemos de 10 meses a Moira, que tiene una hipoventilación en base izquierda y tiene una consolidación pulmonar en dicha base. ¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente? Tenemos una paciente de 10 meses. Nosotros sabemos que en pediatría, ahora sí, justo estamos hablando de neumonía, la etiología más frecuente en pacientes menores de 5 años va a ser la viral y más aún en pacientes menores de 1 año. El tema es que la radiografía de característica de viral es una radiografía con infiltrados intersticiales, con atelectasias, y este paciente presenta una radiografía que es característica de patrón bacteriano, ¿sí? Paciente con hipoventilación y que tiene una consolidación pulmonar en dicha base, no podemos descartar que no sea una neumonía bacteriana. El paciente no tiene criterios de internación, ¿sí? Es mayor de 6 meses, no está inmunosuprimido, no nos dice que esté desaturando, por lo tanto, lo que vamos a proceder a realizar es el tratamiento ambulatorio con amoxicilina. Tengo una pregunta. Sí. En ese caso sería lo que dijiste antes, que ni siquiera hace falta la radiografía, según Nelson. Exacto. Como que... Okay. Sí, en este caso no haría falta la radiografía, ¿sí? Si tiene hipoventilación, puede aparecer también crepitantes, el paciente está en buen estado general y no tiene criterio de internación, no haría falta hacerle la radiografía para iniciar el tratamiento. Muchas veces te las ponen porque muchas veces se hace en la práctica, pero sepan que según Nelson no sería necesario. Perdón, y ya ahora que esto me surgió, ¿en qué casos sí o sí tengo que indicar radiografía, además de derrame? Perfecto. ¿En qué otro caso tendrías que indicar radiografía? Por ejemplo, en el caso de que sospeches derrame, neumotórax, en el caso de que sea una neumonía bifocal, en el caso de que el paciente sea un paciente inmunosuprimido, en paciente que tenga comorbilidades previas, por ejemplo, paciente con diagnóstico de fibrosis quística o algún otro tipo de enfermedad que te pueda hacer sospechar que tenga una neumonía complicada, ¿sí? Neumonía necrotizante, empiema, derrame, neumotórax, ¿sí? Y paciente que se interna también le vamos a solicitar radiografías. Todos los criterios de internación, esos van acompañados de radiografías. Perfecto, gracias. Por nada. Chicos, son -5. ¿Les parece si hacemos un break de 10 minutos para dar un poco de aire y hacemos la segunda mitad? ¿Empezamos y 5? Dale. 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 Sí, está bien.